Dianel y el artículo que yo voy a exponer se llama La biogeografía marina del Gran Caribe. Bueno, el Gran Caribe se considera una extensa región del Atlántico Occidental, la cual ha sufrido una compleja historia geológica en donde los organismos han tenido varios patrones de colonización y han llegado a la extinción. Bueno, el trópico americano se enlaza a, se enlaza se enlazan las corrientes que que llegan a América y que van al centro del Atlántico. Este se va a dividir, se divide en las Antillas, el litoral de Centroamérica y el norte de Sudamérica. Las aguas del Caribe son aguas cálidas, forman la corriente del Golfo y son aguas cálidas, las cuales, transportan más bien muchos organismos que llegan hasta Florida y en su efecto llegan hasta la Bermuda. Las afinidades que tienen sobre el litoral nororiental de Brasil son oscurecidas y esto es por el influjo del Amazonas. A pesar de que las especies de corales son diferentes, hay otras especies que tienen afinidades distantes en esta región. Eso es lo que hace que el Gran Caribe abarque en su totalidad el Golfo de México y el Mar Caribe y la Bermuda y el litoral norteño de Brasil. Esas afinidades ambientales, ambientales y sociales se reconocen como una unidad por el Programa Ambiental del Caribe correspondiente al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y desde 1992 esta se denomina en documentos ya importantes o principales. Lo que respecta al cierre del pasaje marino en Panamá, fue hace 3 millones de años. La región experimentó cambios intensos de temperatura y para esto las especies migraron o llegaron a desaparecer. Otras especies lograron mantenerse por medio de enlaces genéticos y también porque tienen una amplia distribución regional. En otros casos, debido al aislamiento y la deriva génica, esto tuvo como resultado que las especies se separaran. Bueno, para varios grupos de especies, una consecuencia del enfriamiento del océano fue la extinción. Es por eso que este mecanismo parece ser el principal en los eventos de extinción en el medio marino. Hay métodos biogeográficos, los cuales, para adentrarnos más, la biografía es definida como el estudio de los patrones de distribución de los organismos. Para esto como que se divide en dos patrones, o se puede explicar en dos cuestiones más bien, que es la histórica, que son patrones que pueden explicarse por cuestiones históricas ligadas al desarrollo geológico del planeta, y la ecológica, que se puede, o más bien se debe a la respuesta que tienen las especies ante los cambios ambientales o las relaciones con otras especies. Las diferencias que hay entre la histórica y la ecológica es que, más bien son sus enfoques, pero en estudios importantes se tienen que tomar en cuenta ambas, ambas biografías. La investigación y la explicación de los patrones que se han observado deben incorporarse a la rápida variación de temperatura durante el Pleistoceno. Esto impulsa la contracción o la expansión de las áreas de distribución de las especies, así como su dispersión accidental o voluntaria para las actividades humanas del mercado y migración, que han llegado a transformar las áreas originales de la distribución de muchas especies. Para esto, el análisis biogeográfico debe respaldarse por la taxonomía. Esto ha sido, durante muchos años, los trabajos taxonómicos, ya sea de revisión o monográficos, llevan un apéndice sobre el análisis de la distribución de las especies, donde se encuentran o se agrupan de acuerdo a su afinidad. Para esto, la biogeografía tiene dos propósitos, que es el investigativo, el cual va a usar la distribución de los seres como la guía de la historia planetaria y va a buscar un patrón.
Y la segunda es el explicativo, que va a interpretar el patrón usando teorías de historia planetaria y evolutiva para explicar los procesos. A pesar de que parece que solo están estos dos procesos, hay otros que explican la presencia de grupos taxonómicos en un lugar, que es la dispersión y colonización y la fragmentación de una biota o de una biota continua o vicarianza. Para esto se llevan a cabo métodos investigativos, los cuales son 6, que es Wallace, insular, fenético, cladístico, pambiografía y filografía molecular. En el caso de Wallace, pues este se llama así por su fundador. Ese se encarga de usar, bueno, más bien usa los géneros como unidades biológicas promedio y se va a centrar en grupos, en este caso los mamíferos, para hacer comparaciones estadísticas y uso del registro fósil. En el caso del insular también es estadístico, pero es más avanzado. Él va a considerar, va a considerar la dispersión y la colonización como extinción y aleatorias, que son los principales determinantes de los patrones de distribución. El insular más bien se basa como en la teoría del equilibrio de la biogeografía insular. Eh, otras variables que también que son disponibles, bueno, otras variables que son importantes es el área disponible y la distancia al continente. Esto ha impulsado a que el método del estudio experimental de la biografía sea significativo, a pesar de que hay aspectos y patrones que hacen la explicación pues más difícil o comprensiva usando este método. Después está el fenético, el cual se considera como derivado del método de Wallace, ya que se basa como también en comparaciones estadísticas. En este caso, este va a involucrar al coeficiente de semejanza faunística de Simpson y los métodos multivariados de Pielum. Después está el cladístico, que este es reciente y es derivado como de los trabajos de Henning. Y bueno, utiliza los grupos taxonómicos y las entidades taxonómicas que son cambiadas por áreas geográficas de modo que el resultado es un cladograma de áreas. Y la aplicación de la cladística al análisis biogeográfico promovió el surgimiento de la biogeografía de la vicarianza. También, en el medio marino, la dispersión llegó a ser direccional por seguir las corrientes principales. Es por esto que la concordancia entre cladogramas de área no implicaba necesariamente como eventos vicariantes. Y bueno, las explicaciones que estas deben tener o deben incorporar es la dinámica del clima global y su repercusión sobre la repercusión que tienen. Esto es por medio de mecanismos pasivos de colonización de áreas distantes. Este es por medio de dos, que es la de larvas de larga duración o también teloplánicas, o bueno, que estas son capaces de atravesar el Atlántico, o también que es la dinámica climática, la cual puede explicar la disyunción bipolar. Después está la pambiografía. Esta es una biografía analítica y sintética y fue establecida por Crossain en 1958. Esta más bien consiste en poner en un mapa las distribuciones disyuntas de plantas y animales y se van conectando como los sitios con líneas o trazos individuales. Y lo que busca es que, cuando encuentra como una coincidencia entre varios trazos individuales, de ahí va a determinar o va a juntarlos para trazar como trazos generales. También aquí es importante el nodo. Este es como el área en la que se traslapan dos trazos generales y la línea de base o trazo que une caracteres diagnósticos. Y también está la masa principal la masa principal o la concentración de la diversidad de un grupo taxonómico. Se puede analizar en forma cuantitativa con la teoría de gráficos o por análisis de compatibilidad de caracteres. ¿Qué otra cosa? Bueno, los principales postulados son que
que la gente, los principales postulados que tiene es, el primero es el agente causal de las disyunciones, que es el cambio tectónico. Este no hace alusión a nada a la dispersión, no tiene nada que ver. Y el segundo es que las regiones biogeográficas terrestres deben corresponder con las cuencas oceánicas modernas y no exactamente con las regiones tradicionales de Scarlett y Wallace. Después está la filogeografía molecular, la cual se encarga de combinar los enfoques de fragmentación y dispersión para entender los patrones de distribución de los grupos analizados. Para estos hay dos hipótesis. La primera es la historia profunda, que hace alusión a las discrepancias grandes que se asocian con barreras estables. Esta está compuesta por tres corolarios de concordancia. El primero es la delimitación geográfica, que es coincidente con límites tradicionales. La segunda es que coincide en varios grupos taxonómicos. Y la tercera es que se incrementa la concordancia filogeográfica con el tiempo de aislamiento. La segunda hipótesis es sobre la historia somera. Y bueno, esta hace alusión a las discrepancias ligeras, las cuales indican elementos de dispersión recientes o vigentes. Después está lo del Atlántico Occidental Tropical. La primera formalización numérica de las áreas zoográficas fue hecha por Kaufman en 1973. Después los tres componentes estructurales básicos del bentos del Gran Caribe, los arrecifes corales, los lechos de pastos marinos y los bosques de mangle, ya se encontraban desde que estaba el Mar Tetis, aunque los géneros y las especies pues sí han cambiado drásticamente. En Díaz, en 1995, clarificó el asunto para el sur del Caribe, la cual utilizó la distribución de gasterópodos en varias subáreas definidas a priori y luego analizó la similitud que estas tenían. Para esto, Kaufman utilizó los géneros de bivaldos del Cretácico y así basó como las distinciones en porcentajes de endemismo como son, el primero era el centro de endemismos que iba desde los 5 a los 10 al 10%, después seguían las subprovincias que iban del 11 al 25%, después las provincias que iban del 26 al 50%, las regiones del 51 al 75% y los reinos que ya eran mayores al 75%. Para esto estaba como estaban las síntesis de los trazos generales que cruzaban la región del Gran Caribe. El primer trazo, que es fue el norteamericano caribeño. El segundo es el trazo sudamericano caribeño, que es toda la línea roja. El tercero es el traslape de los trazos previos alrededor del Caribe, que son como la unión de los dos. El cuarto era el trazo pacífico oriental caribeño, que es el más reciente, que es solo punteado. El quinto, que es el trazo transatlántico, que es la edad intermedia, y el trazo pacífico oriental atlántico oriental, que es es considerado el más antiguo. Después estaba se encuentra la especiación atlántico, la especiación que es en Atlántico y Pacífico tropicales. Los estudios de especiación en el medio marino lo consideran como una etapa muy incipiente. Esto porque los complejos del panorama exceden las expectativas. Esto porque se requiere como una mayor profundización de los estudios taxonómicos y ecológicos clásicos. Y también se necesita o es necesario considerar la posible especiación simpátrica, que fue, que fue rechazada como en el pasado y ha tenido un efecto evolutivo de la limitación de esperma y los posibles mecanismos de transferencia horizontal del material genético o de hibridación entre los grupos que había. Y en la historia de la vida en el planeta se reconocen 6 unidades ecológicas evolutivas que terminaron con una extinción masiva y se distinguen por el grupo de animales que ocupaban los nichos clave. Y eso es todo. Gracias.